¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de YouTube, Acampa, Academia Mexicana de Paisaje. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Martín Alfonso Mendoza Briceño del Colegio de Posgraduados. Él nos hablará sobre un tema relativo a los bosques tropicales de México. Damos paso al doctor, a quien le pido, doctor, si usted lo tiene a bien, que nos haga el favor de presentarse. Por mi parte, soy Roberto Novelo, de la Acampa, y en esta ocasión utilizaremos un formato un poquito más trivial, por decirlo de algún modo. El doctor me ha pedido que podamos interrumpirlo si fuera necesario en algún momento de su presentación. Entonces, damos paso al doctor y agradecemos su presencia. Adelante. Hola a todos, amigos, compañeros, colegas. Con ustedes en Acampa hemos compartido una infinidad de pasiones, de temas, de asuntos profesionales, asuntos de la vida del país y del mundo. Siempre es un gusto estar con ustedes y es un placer y es una distinción que Acampa nos abra un espacio a mí y a mi grupo para platicar de uno de esos temas que nos apasionan. En especial quiero dar las gracias a mi amigo el doctor Roberto Novelo, que amablemente hizo las gestiones para poder estar con ustedes. Yo quiero hablar en nombre de un grupo. Si me permiten, vamos a iniciar una presentación para llevar un orden. Bueno, entre tanto, les comento, amigos, que el doctor Mendoza Briceño nos ha honrado como ponente magistral de nuestro Congreso de Ciencia, Arte del Paisaje. Él tiene una amplia experiencia en cuestión de silvicultura y de temas forestales en general. Por supuesto, y últimamente he estado en equipo con Patricia Negreros y Angélica Navarro, que han sido los activistas más grandes de un grupo muy amplio de otros colaboradores. No voy a mencionar la lista para no comerme el tiempo en eso, ¿no? Pero es un grupo considerable de personas que queremos cambiar la panorámica y el abanico de posibilidades científicas tecnológicas para las selvas que tienen un potencial productivo en México principalmente, aunque muchas cosas que voy a decir son, yo diría, pertinentes en la realidad mundial actual del trópico, el trópico maderable. Este es un esfuerzo que empezó hace buen tiempo, esto lo voy a contar un poquito más adelante, y ha redundado en una serie de propuestas para manejo de selvas en Jalisco y en la zona maya. Zona maya me refiero a la península de Yucatán, con algunas incursiones por ahí en Chiapas y en otras partes. ¿Qué nos ha movido? La situación mexicana corresponde a la situación mundial. Hay una queja que de tanto que se dice, uno empieza a pensar que ese problema no existe o tal vez es un problema insoluble. Hay una queja de que si se corta madera, la biomasa no se recupera prácticamente nunca, muy raro. O que tiene que pasar mucho tiempo a que se acumule suficiente biomasa para tener los mismos niveles que había antes de cortar. Encima de eso hay una preocupación de que el bosque se envejece y no aparece renuevo, y una renuencia de las autoridades de que quisieran regular una restricción de la cosecha para esperar a que veamos a los pequeñitos y no soltar eso hasta que tengamos certeza con el renuevo. Y finalmente también hay un lamento eterno en México y en el mundo de que la selva se va empobreciendo en cada entrada, no importa que la hagamos cada 5 años, 10 años, 20 años. Y sobre esto ha habido soluciones parciales como las plantaciones comerciales y otras ideas como las maderas finas de clima frío, que poco a poco se van comiendo el mercado de las maderas finas tropicales. Nosotros creemos que estas tres cosas están vinculadas a un solo asunto.
Y este asunto fue resuelto por los mayas y por indígenas en otras partes de México y también en otras partes del mundo, particularmente Malasia, Indonesia. Pero la práctica de rosa tumba quema, que había quedado un poquito quizá con una mala fama, hay una fama ahí de que la rosa tumba quema es un desmonte agrícola, que la meta es maíz, que eso destruye el bosque, etcétera, etcétera, sobre todo por el tema del fuego. Aquí hay una investigación muy amplia de muchos investigadores mexicanos y extranjeros. Yo les recomiendo a Samuel Levy de Ecosur, que ha dedicado su vida a mostrar cuál es el efecto real de la rosa tumba quema en diferentes contextos, no nada más la rosa tumba quema como milpa, como pequeña fracción cultivada en medio del bosque, sino también en parte como lo que sería el trazo urbano de las poblaciones, tanto mayas clásicos como las poblaciones indígenas actuales y su entorno alrededor, que está fundamentalmente arbolado y muy cercano a lo que sería un bosque primario. Doctor, Entonces, aquí sí, me adelante. gustaría, si usted me lo permite, pedirle que por favor nos explique el asunto de, de cuáles son las maderas finas tropicales que usted menciona y quizá para la gente que nos escucha y ve que no tiene muy claro el concepto del método rosa tumba y quema, pues también que nos lo pudiera por favor explicar. Ahora nosotros me quema, vamos a ver algunas imágenes más adelante, con todo gusto. Eh, en cuanto a las maderas finas, básicamente para poner un símbolo, porque estamos hablando que para la zona maya hay 400 especies de árboles y arbustos y hay más de 200 especies comerciales. En Jalisco hay 200 totales y 100 comerciales. Para no enredarnos en tanta nomenclatura, vamos a hablar de caoba, como la especie diamante, la especie más preciosa entre las preciosas. También se habla de cerro rojo y otras cosas, pero el cerro rojo propiamente es muy raro verlo en la selva natural. Desde luego hay maderas finas muy buenas, como los zapotes y otras, ¿no? Eh, todo lo que sean maderas duras, pero piensen ustedes en caoba, que ha sido emblemática por siglos y siglos. Eh, quizás a nivel internacional, el meranti rojo, que es una madera africana también muy apreciada, que obviamente es bosque primario y es madera de duramen que crece muy lento, es escasa y es muy bonita y es cara. Esas son las maderas preciosas, son los símbolos y su ausencia o su deterioro en cuanto a la cantidad de árboles de tamaño comercial es un motivo de preocupación eterno en la silvicultura tropical del mundo. Obviamente la caoba pues, es latinoamericana, entonces pueden encontrar caoba en Brasil, en Perú, en toda Centroamérica, además de México. Eh, y otras meliáceas también, todas las meliáceas son bellas y son Muy bien. valiosas. Por Bueno, ejemplo, Rosa quema sí voy a dejarlo un poquito pendiente. Ustedes imaginen el método maya clásico donde se derriba un trocito de, bueno, no lo pueden derribar porque los mayas no tenían metales, sobre todo acero. Más bien mataban los árboles como podían y después los tumbaban, quemaban para después poner maíz y obviamente como había mucho material tirado no se pueden hacer surcos, usaban coa, o sea, van sembrando donde hay pequeños espacios que ellos consideran aptos para maíz y eso es posible durante 2, 3 años porque después llegan las malezas y es imposible seguir con milpa tradicional y se abandona, en teoría se abandona, en realidad eso nunca se abandona, sino que la familia se especializa en extraer combustible, varitas, y después cuando existen maderas más grandes, pues otros materiales de ese mismo lugar. El lugar nunca se abandona, a pesar de que ellos ya se movieron a otro lado a reiniciar el ciclo. doctor, a mí La me solución, gustaría hacer la precisión de que dos maderas preciosas y muy importantes a nivel comercial son efectivamente el cedro blanco y el cedro rojo. El cedro blanco es una conífera emparentada con las tuyas, los pinos, etcétera. Y el cedro rojo es una especie tropical, que es a la que usted se ha referido como correcto, una madera preciosa. Cedrela odorata. Sí, y el otro es un Y cuando cupresio. estoy hablando de caoba, estoy hablando de la caoba de hoja grande, ¿no?
Suitenia es macrofila, algo así. Ujú. Porque hay la Suitenia humilis, que es la del Pacífico, la que ustedes ven en Jalisco. Bueno, avanzamos muy rápido en este asunto. Esos son los problemas mundiales. Nuestra solución es la regulación por área, en el sentido clásico europeo. Quisiera remontarme inclusive a Carlomagno, donde su escuela de forestales, que los graduaba para guardas del bosque del rey, ellos autorizaban que en un fragmento del bosque que estaba marcado con los sellos del rey, en los árboles de la esquina, ahí se podía el pueblo acudir y con el pago de ciertos servicios extraer madera y otros materiales. Y después movían los postes, los marcas la van moviendo a otro lado, avanzando en un frente de corta, tratando de dar la vuelta al bosque en un plazo inmensamente largo, más de 100 años. Este esquema de control por área después fue sustituido por los modelos de regulación por volumen que ustedes conocen como los modelos clásicos europeos. Pero el modelo por área es increíblemente simple y nos regresa a un punto central. El bosque es un terreno y ese terreno tiene una dinámica que cambia de escenografía de una forma inevitable, predecible, con una secuencia ordenada que llamamos sucesión. Entonces, lo forestal no son los árboles van a cambiar, igual que las hierbas de los animales van y vienen. Todo lo que vean ustedes ahí en el bosque de leña y hojarasca, todo eso va a ser efímero comparado con el terreno mismo. Entonces, vamos a administrar los terrenos y lo que queremos del terreno. Esa es una cosa que desde Carlomagno se quedó clarísimo. Y después, con las complicaciones tecnológicas, se nos fue olvidando y quisiéramos volver a la regulación por área. El efecto neto, esto conduce a que usemos criterios financieros para juzgar qué cosa es mejor o qué cosa es posible o cuáles son las consecuencias de ciertas acciones, tanto a nivel de beneficios directos como a nivel de consecuencias no pretendidas que podemos llamar impactos o residuos o riesgos, etcétera, etcétera. Para eso usamos la fórmula Faustman, de Martin Faustman, de 1848, en donde nos establece cuál es el valor del suelo y cómo ese valor del suelo es, vamos a decir, controlado por las cosechas. El valor del suelo es lo que a la gente le importa hoy, en este momento, acerca de las cosechas del futuro. Y así es como se compran terrenos. Así se compra también terrenos en la ciudad, si uno quisiera tener un comercio, un club deportivo, alguna cosa de esas. Son conceptos de bienes raíces. Esto nos lleva a ciertos problemas matemáticos porque el problema se vuelve insoluble en un sentido de su planteamiento como Faustman, porque hay demasiadas opciones que van una detrás de la otra, contingentes a lo que suceda con la primera y después la segunda. Eso va definiendo las opciones hacia adelante. Y este problema nos lleva a búsquedas de una cantidad inmensa de combinaciones. Para eso hemos propuesto usar heurística. En especial, nosotros creemos que podemos usar técnicas de tabú como un método de búsqueda numérica que nos lleve a una solución inteligente, aunque no sea la óptima, pero sea una solución bastante aceptable y, por supuesto, mucho mejor que las soluciones que nos habían metido en los problemas que mencioné hace un rato. Doctor, tal vez sea Adelante, también sí, Roberto. importante poder explicar esa palabra que es difícil, heurística. Heurística es simplemente el reconocimiento. Heurística es un término griego para decir que no sabemos. Si yo no sé la solución, la voy a adivinar, pero hay quien puede hacer adivinanzas más inteligentes y llegar más rápido a pegarle a la piñata, aunque tenga los ojos vendados. Las heurísticas son trucos matemáticos para encontrar soluciones aceptables, sin tener que resolver las ecuaciones. Son búsquedas numéricas, como hay otras tantas. Y este es un tema súper interesante que alguna vez quizá sería bueno platicar con Juan Manuel Torrerrojo y toda esa gente que trabaja la parte de optimización financiera, ¿verdad? Porque ellos no quieren una solución así, ellos quieren una solución analítica, pero eso es imposible. Las ecuaciones no son solubles matemáticamente.
Aquí hay un resumen de la silvicultura mundial. Simplemente lo que quiero decir es que nosotros vivimos la misma situación que tiene el resto del planeta. Quizá hay gente más pues, que tuvieron el tino de dar con ciertas salidas bastante aceptables, como el caso de Heinrich Brandis en la India en el siglo XIX. Pero los demás realmente terminaron diciendo, el bosque tropical hay que cortar rebanadas chiquitas para que algún día sepamos cómo manejarlo. Y mientras tanto, se van a ir olvidando los errores. A ver, ¿qué sigue? Quiero regresar ya a México, a los antecedentes de nuestro proyecto. Hubo una época donde la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría Forestal a cargo del ingeniero León Jorge Castaños, actual director de la CONAFOR, antes él era el subsecretario forestal, él ordenó que se hiciera un esquema de entregar a los propietarios de monte el control de los aprovechamientos, y esto tenía ciertas connotaciones tropicales que se experimentaron en Quintana Roo con el conocido Plan Piloto Forestal de Quintana Roo. Y básicamente lo que hacían era el programa de manejo que había de una unidad industrial, micro, maderas industrializadas de Quintana Roo, hacerlo pedacitos y hacer planes por cada predio. Y decirle, señor, aquí está su plan y cada quien haga lo que le corresponde en su predio. Entonces, todos los predios tenían actividad todo el tiempo, cosa que no sucedía antes. Antes había un frente de corta con un montón de predios que no volvían a tener actividad en por lo menos 20 años. Este plan, cuando se quiso hacer nacional, ven ustedes aquí a la izquierda al ingeniero Gonzalo Curiel. Desgraciadamente él falleció hace unos meses, pero él protestó contra eso en 1990 y creó lo que se llamó Plan Costa. Plan Costa para nosotros, aunque es muy sofisticado, muy matemático, muy teórico, muy francés, usan variantes del método francés de Alfonso Mellard. En realidad, podemos resumir que él hace una corta total, se quita la totalidad del arbolado de un espacio. El tamaño de la corta depende del tipo forestal. Si la corta es selva alta, selva mediana, se hace más grande, por lo menos 2 alturas de árbol. Y si es selva baja, matorral, pues se hace más pequeña. Si yo hago una corta demasiado grande en cualquiera de esos ambientes, voy a obtener regeneración inmediata de las especies que yo no quiero. En el caso de Jalisco, de las 200 especies, pues van a nacer 100 especies que no son comerciales y va a haber una escasez de las que yo quisiera tener. Pero si corto el tamaño exacto, entonces estoy favoreciendo el hábitat para esas especies, en el caso de Jalisco, 24, que yo quiero tener como meta de la silvicultura. En el caso de Quintana Roo, que tienen allá 400 especies, esas hay 200 especies comerciales, con este tipo de métodos que ya se están practicando, también en Campeche, en la reserva de Calakmul, se ha logrado demostrar que tenemos un enriquecimiento de las especies más valiosas. Los zapotes, las caobas, todas las leucaena, ese tipo de cosas, cordias, que son inmensamente apreciadas. Entonces funciona muy bien el método. Y con esto, con la ayuda de la Comisión Forestal de América del Norte, que es una organización de la FAO, que divide el mundo en varias regiones, y la región de Norteamérica pues solamente tiene 3 países. Hay otras regiones como Latinoamérica que tienen como 40 países, pero Norteamérica son 3, Canadá, México y Estados Unidos. Y aquí tienen ustedes al grupo de silvicultura visitando Nocvé en Quintana Roo. Y ahí este grupo nos dio el aval, vamos a decir, algo así como imprimatur para las ideas de Gonzalo Curiel, hacerlas un manual. Con eso empezamos a hacer talleres de difusión, promoviendo la idea de la rosa tumbaquema y promoviendo otras ideas como esta. La razón de que los árboles pequeños no pueden estar cuando hay árboles grandes, pues es que hay que quitar los árboles grandes. Los árboles no caminan y entonces cuando crecen se estorban, y como no puedo empujarlos a que se vayan más para allá,
alguno de los dos tiene que sufrir, o los dos sufren, aunque alguno sufra más que el otro, y el que sufre más termina muerto. Y aquí esta foto me encantó, a pesar de que no es del bosque, esto es en la ciudad. Aquí claramente se demuestra que necesito quitar los grandes para darle oportunidad a los pequeños. Jamás va a haber pequeños mientras haya grandes. Y entonces esto nos resuelve la dualidad que habíamos hablado de la recuperación del volumen y de la ausencia de renuevo. Esto nos lleva a un concepto que es muy común en el bosque frío, que se llama árbol de calidad. El árbol de calidad es un árbol que ha desarrollado con sus cualidades anatómicas y su capacidad de desarrollo y de su expresión anatómica, fisiológica, sus ciclos de floración, de fructificación, etcétera, normales, sin limitaciones. Eso no quiere decir que el árbol crezca solo. Los árboles solos suelen estar estresados por una serie de razones de variabilidad de su microambiente. Los árboles necesitan ser gregarios y estarse apoyando mutuamente, pero si se empiezan a tocar las copas, ninguno de los dos árboles que se toquen va a seguir creciendo en esa dirección y las copas se enchuecan hacia la dirección que está disponible. Si yo puedo mantener árboles meta que puedan crecer en tercera dimensión, la expansión de la copa, de una forma como si fueran fuegos artificiales, que se forman esferas perfectas, quizás no perfectas en sí, porque los árboles tienen un concepto que se llama liderazgo, donde la yema terminal siempre ha sido privilegiada en recursos de energía y de los generadores que regulan el crecimiento. Entonces los árboles siempre son ya sea puntiagudos o son como si fuera un obelisco, ¿no? Como una parábola. Siempre va a ser que las ramas laterales crecen menos que la rama que crece para arriba. Y eso le da la forma al árbol. Entonces, si yo logro respetar estos patrones de crecimiento, puedo tener una densidad llena a diferentes etapas con diferentes cantidades de arbolado, tal que todos los árboles tengan una oportunidad de seguir creciendo en lugar de estorbarse mutuamente. Esa es la idea general. Los objetivos de esta idea que hemos llamado sistema patrimonial, y esta idea a su vez es un concepto teórico de la cual derivan una serie de métodos de manejo forestal, incluyendo el plan Costa, que fue el método inicial, pero también el método de manejo de paisajes ecológicos que se practica en Jalisco, en la Sierra Occidental, desde hace ya 25 años. Ya lleva vamos a entrar ya al tercer paso de corta con paisaje, pero también lleva estos conceptos. Hay otro método que estamos recién desarrollando para las selvas tropicales, sobre todo hemos practicado esto en Quintana Roo, Campeche, aunque lo queremos exportar a Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Nayarit. Eventualmente lo vamos a liberar para que la gente lo use libremente donde quiera. Y estos métodos constituyen el sistema patrimonial. El conjunto de todos ellos está fundado en la idea de buscar una gestión responsable del terreno en función de que el terreno sea el patrimonio de su propietario y del hogar de ese propietario. Para nosotros esto nos lleva de entrada a la idea de herencia. No necesariamente, pero es una buena idea, es una idea fácil de entender. El bosque es para heredar, el bosque no es para dar empleo, el bosque no es para sacarle dinero, el bosque es para meterle dinero. El bosque es un almacenamiento de riqueza y esa riqueza es para heredar, no es para gastar. Tenemos que tener ingresos para pagar los gastos del manejo y pagar la protección y la restauración de aquello que llegue a estar en riesgo. Y una vez librados esos costos, debe sobrar algo que no es para el dueño, es para un fondo de inversión, que debe ser un fondo por separado, lejos de la actividad forestal. Ojalá de tipo financiero por una sola razón, porque no hay que trabajar. Imagínense que del dinero de la venta de madera, digan, vamos a poner un aserradero, vamos a poner una tienda, vamos a hacer esto, vamos a invertir y vamos a producir bolsas de té, de tila o de alguna otra cosa.
té de Ramón ahora se usa mucho, Enterolobium cyclocarpum, etcétera, etcétera. O sea, si el bosque es un problema y yo abro otro negocio, pues ya tengo dos problemas. Y no estoy seguro que alguno de ellos sea ni más productivo ni más tranquilo. En cambio, una inversión financiera, por ejemplo, de los fondos de retiro, pues es algo que yo deposito y cualquiera puede abrir su cuenta para retiro con una serie de ventajas fiscales e institucionalidad que hace que ese dinero crece solo y yo no tengo por qué andarlo cuidando. El día que lo necesite, ahí está disponible. Esa es la intención de la parte patrimonial. Nos regresamos un poco a la silvicultura. Hay una serie de criterios que usamos en nuestros varios métodos. Ya mencioné el tema del árbol de calidad, del árbol meta, de que los árboles viven en grupos. Todos los árboles nacen juntos porque hay un rayo de luz que llegó hasta el suelo y hizo posible que nacieran árboles que tienen futuro. Todos los años cae semilla, germina y se muere. Tiene que haber la oportunidad de rayos de luz que les den la viabilidad de desarrollar y ocupar el sitio. Y dependiendo del espacio disponible, puede haber un solo árbol o 10 o 20 o 1000 en ese como hoyo de luz que logra entrar el sol al suelo del bosque. Nosotros estamos pensando que abrir estos hoyos se llama reemplazo de rodal. Atención a la nueva nomenclatura en silvicultura. Ustedes conocen todas estas ideas a partir de, sobre todo de influencias de Estados Unidos, con Jerry Franklin y otros pensadores, más que investigadores, son pensadores, predicadores de la silvicultura, que dicen, bueno, olvídense de eso de bosques coetáneos, incoetáneos y de irregulares o de bosques mezclados o bosques como quieran. Vamos a pensar solamente en que hay dos sopas. Mantener el dosel y abrir el espacio mínimo para que ahí nazca un solo árbol que llegue hasta arriba, suficiente. Al principio van a nacer 10, 20, 100, pero solamente hay un lugar para un árbol maduro desarrollar sin limitaciones. Entonces vamos a hablar de esos como dosel continuo. Y los otros métodos los vamos a llamar reemplazo de rodal. Entonces hay dos sistemas silvícolas. Los sistemas de dosel continuo y los sistemas de reemplazo de rodal. Y obviamente nosotros trabajamos con los dos. Los demás detalles no son por ahorita importantes. Doctor, ¿podríamos Adelante, hacer por favor. una pausa, por favor, para pedirle que expliquemos los conceptos de rodal, coetáneo, incoetáneo y dosel? Repito, los rodales coetáneos y incoetáneos es nomenclatura vieja. Lo mejor es olvidarlos. Las personas que no sepan qué son tienen la gran bendición de que no necesitan olvidarlo. Eso ya no se debe hablar. Fue una herramienta. Ahora tenemos mejores herramientas. Y la idea básica es que tenemos cohortes. O sea, todos los árboles que nacen juntos son una cohorte. Y esos nacen juntos y van a crecer juntos. Y va a ocupar el espacio mientras haya espacio disponible. Cuando no lo haya, pues alguno de ellos tiene que morir. Algunos tardan más tiempo, ¿verdad? Hay en zona seca, sobre todo, pues una especie de agonía de que dura siglos en un árbol en llegar a morir. Pero la idea básica es esa. Hay lo que se llama teoría de hoyos de luz, que es en gap theory, que es un concepto de ecología que nos explica muy bien tanto la selva como el bosque templado. Los árboles viven de la luz. Entonces tiene que haber hoyos de luz que haga posible que haya individuos abajo con la capacidad de llegar a ser grandes. Mientras haya sombra, eso no es posible. En ninguna especie de árbol, ninguna. Algunos aguantan más que otros, pero no hay árboles de sombra. Podrá haber plantas y arbustos de sombra, pero no existen los árboles de sombra. Los árboles de sombra están sufriendo, esperando la oportunidad de llegar a recibir el sol directamente y a veces se quedan esperando y se mueren. Algunos logran finalmente que se muera o a alguien por ahí le cae un rayo de luz y eso le hace posible llegar a adulto. Eso es más importante que la nomenclatura tradicional.
Hasta ahí lo dejaría ahí. Seguimos avanzando acá en la lista. Las políticas silvícolas para nosotros, por ejemplo, la velocidad de avance y el total de la cosecha tienen que estar pensados no a partir de procedimientos o metas silvícolas o cuantitativos en cuanto a la dasometría, las cuestiones volumétricas. La cosecha tiene que ser a partir de que esa cosecha mejora el valor del terreno como patrimonio, como herencia, lo cual, entre otras cosas, suele ocurrir cuando se favorece la resistencia y la resiliencia ante las perturbaciones, porque las perturbaciones son inevitables. Eventualmente, y esto ya es una puntada nuestra que no era necesaria, pero creemos que la época nos exige un respeto hacia los intereses generales de la sociedad, del público, más allá de los intereses o de las capacidades que tenga el productor o que tenga el agente regulador del gobierno. Para eso hemos decidido que nuestra meta sea regresar al bosque primario y al bosque viejo y tener una canasta de posibilidades escenográficas que vayan desde iniciación hasta bosque viejo, pasando toda la secuencia sucesional para obtener espacios a donde pueda haber la diversidad biológica natural de una región. Y esto implica no solamente el predio, tenemos que hacer estudios regionales. Todos los sistemas que estamos usando patrimoniales, todos los métodos son regionales. Hacemos estudios de predio, pero las consideraciones que nos dicen lo que se hace y lo que no son regionales. Necesitamos metaregionales para tener este abanico de posibilidades de la sucesión. Sobre todo las etapas más escasas. Y hay dos etapas que en México y en el mundo son increíblemente escasas. Obviamente el bosque viejo es escaso, pero también los renoveras. Hay una cantidad increíblemente pequeña de arbolado de renuevo. Aunque por razones de la epidemia del COVID-19 hay noticias de que por única vez ahora hemos tenido mucho renuevo en todo el mundo. Se dice que el renuevo de 2019, 20 y lo que lleva de 21 es más o menos el tamaño de Francia, sumado para todos los bosques del mundo. Bueno, lo de inventario me lo voy a brincar, es un procedimiento que es obligado por la ley mexicana. Sí quisiera mencionar que estamos pensando en reconstruir la sucesión en sus diferentes etapas, tal como es narrada en el modelo de Oliver y Larson, que es un modelo lineal que va avanzando de una etapa a otra. Sin embargo, hay variantes de esto donde a lo mejor podemos brincar ciertas etapas o regresar o quedarnos estancados en alguna que nos interese. Y estas son ideas que propone Jerry Franklin, que es un silvicultor del estado de, bueno, es profesor actualmente en la Universidad de Washington, en la ciudad de Seattle. Los datos que generamos de las mediciones en campo nos generan el mapa de posibilidades de lo que podemos hacer en cada zona donde una máquina puede realizar un trabajo silvícola durante un momento a lo largo de un periodo de planeación que llamamos ciclo de corte. Son demasiadas combinaciones y de esas tenemos que escoger una ruta que nos lleve a lo largo del tiempo a cambiar la estructura que tenemos del bosque actual hacia la estructura del bosque meta, que es el bosque de la sucesión. Aquí tenemos varios pasos que son sumamente técnicos, me voy a brincar esa parte, simplemente les digo que hay una secuencia matemática que nos lleva paso por paso por todas las decisiones, incluyendo esta última parte que habíamos hablado del heurístico. Los que deseen tener una aproximación más a detalle, nuestro trabajo que empezó allá por 2012, ha acumulado bastante literatura y está disponible para ustedes. Yo les invito a visitar nuestro sitio en ResearchGate. Nos pueden localizar en otros lugares también, en ORCID o hasta en YouTube tenemos videos y todas esas cosas. Pero los documentos serios los pueden localizar a través de ResearchGate en la nota que les dejo aquí en la pantalla. Fuera de eso, quisiera regresarme al tema de que
el objetivo central no es tener los bosques más bonitos. Por ejemplo, el bosque viejo pues realmente no le sirve a nadie, ¿no? En términos utilitarios. Es un bosque complejo donde tenemos una acumulación de arbolado senil que se está estorbando mutuamente, tanto que se caen muertos y los árboles que nacen encima de esa materia muerta y entonces están lejos de los lugares donde tienen nutrición y es una eh, condición donde no van a encontrar un árbol sano. Y sin embargo es una condición que queremos tener, porque es una condición necesaria para toda una serie de funciones que no tienen que ver con la producción, sino con la responsabilidad hacia los intereses generales de la sociedad y hacia el futuro. Pero todo esto consideramos que va a impactar el valor del terreno. Entonces, toda consideración, y no me refiero a que estemos analizando una por una, porque eso podría ser posible y eso se ha hecho, que podemos ir a un solo lugar y decir, aquí vamos a hacer una corta o aquí no vamos a hacer una corta o la vamos a hacer el próximo año o dentro de 10 años o entre 14 años, o vamos a reaccionar ante los siniestros y nosotros consideramos los siniestros no solamente inevitables, sino necesarios. El siniestro es la puerta para avanzar de una etapa a otra etapa sucesional. Entonces nosotros no queremos combatir fuego, no queremos combatir plagas, no nos interesan los árboles sanos, nos interesan las finanzas del terreno. ¿En qué momento, si yo tuviera la necesidad de vender ese predio, mi predio estaría en mejor posición para ser vendido? La idea no es vender. La idea es que el predio debe subir de valor porque el predio es para heredar. Y si nosotros admitimos que esto es así, que esa es la razón fundamental de la silvicultura, el proveer un soporte financiero para las familias, para los hogares, no solamente de los dueños, sino de todos los que estamos en la cadena de valor del sector forestal. Y eso incluye la parte de conservación natural, de parques, de paisajes, de influencias ecológicas, servicios ambientales, toda esa gente que está ligada con el bosque necesita fundar su actividad en el crecimiento de valor del predio y a través de el mercado del dinero, a través de instituciones financieras, podemos solventar lo que podría de otra manera considerarse problemas del manejo forestal. Por ejemplo, el problema del empleo. Por ejemplo, el problema de la pobreza de las comunidades forestales. El problema no es el dinero. El problema es que las comunidades tienen un patrimonio y ese patrimonio no está siendo vigilado. No sabemos qué pasa. Podemos suponer que históricamente ha ido declinando. Yo les puedo citar que nuestras cuentas dicen que el punto de mejor condición del bosque fue más o menos a mediados de 1926. Estoy hablando de la suma total de bosques del actual país conocido como Estados Unidos mexicanos. Y estoy hablando solamente de la parte continental. Estoy hablando de islas, no estoy hablando de mares, nada, es solamente la parte terrestre continental. Entonces nosotros hemos calculado cómo debería ser el bosque de 1926 y queremos volver a ese bosque porque creemos que ahí vamos a poder dar una mejor herencia. Y en su momento el dueño ya entenderá que es más fácil y es más confiable vivir de sus rentas que vivir de su trabajo o vivir de el bosque. El dueño no necesita trabajar en el bosque y el dueño quizá no sea la persona idónea para hacer los trabajos del bosque. Aquel dueño que tenga las capacidades o que no le quede de otra, bueno, por supuesto, ¿no? Adelante, podemos tener trabajadores que a la vez son los dueños, pero lo ideal sería pensar cómo el trabajo aporta valor al predio. Y entonces tener, como sucede en los casos emblemáticos de este país, yo quisiera citar casos como el ejido del Balcón en el estado de Guerrero, donde, igual que otros ejidos, por ejemplo, el caso de San Pedro el Alto en Oaxaca, en Cimatlán, o el caso de uh, Paraloso, en Michoacán, allá entre Aguililla y Cualcomán,
Ellos decidieron tener una empresa y la empresa contrata trabajadores y no le preguntan si el trabajador es ejidatario. Un ejidatario puede pedir trabajo y es trabajador, pero además es ejidatario, entonces recibe rentas por los beneficios de la empresa y recibe servicios de red social, medicina, educación, de becas para los hijos, de, subsidio para la electricidad que se genera con leña del bosque, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos cuantos ejemplos donde la gente encontró que era más importante cuidar la renta. Y cuidar la renta es cuidar el patrimonio, que el patrimonio no se acabe, que el patrimonio siga teniendo valor y poder llevar ese valor al mercado sin tener que cosechar. Se cosecha porque necesitamos liquidez o porque necesitamos renovar una parte del bosque que ya no es atractiva financieramente. Ya no está aportando su parte a la orquestación total de actividades de todo el bosque de largo plazo en las mediciones que tenemos de tipo regional. Entonces, aquí lo importante es que yo les quiero dejar la idea de que quizá necesitamos bajar la importancia a la parte tradicional de la silvicultura, que es sumamente oscura, muy cuantitativa, muy llena de cifras y de ecuaciones, de cuestiones de estimar volumen, productos, y estar midiendo cuánto crecen y cuánto sale, cuánto se queda y cuánto se quema. Eso no tiene sentido. Lo que necesitamos es cuidar los terrenos que sean forestales. La regla, la política nacional que proponemos es garantizar que con el manejo que vamos a dar al bosque, el bosque seguirá siendo forestal. Y siendo forestal seguirá aportando a la sociedad los valores de custodia de la naturaleza que a la sociedad le preocupan. Pero a la sociedad también le preocupa la gente del campo. Y entonces los bosques deberían de ser un sostén, pero el sostén no quiere decir que la gente trabaje en el bosque, sino que viva de las rentas del bosque que están invertidas en otra parte. Y ahí terminamos. Espero no haya sido demasiado enredoso, pero si lo fuera, pues con todo gusto lo platicamos. Adelante, por favor. Doctor, de hecho, bueno, sin duda para muchos de nuestros seguidores del canal, pues habrá conceptos que son un poco complejos, que son especializados para, pues, la teoría forestal, ¿sí? Sin embargo, creo que queda bastante claro que esta concepción, digamos, más popular de los bosques, pues tiene matices que usted nos expuso con bastante claridad, ¿verdad? Y que de alguna forma cambian en muchos aspectos las convicciones, los paradigmas que tenemos en relación a lo que esperamos en un bosque, ¿sí? Algo que usted mencionó hace un momento sobre este enfoque tradicional de la silvicultura, ¿verdad? Y yo creo que una aproximación como la que usted ha planteado de tipo financiero, pero sobre todo de tipo eh, social en el espacio a nivel regional, que incluye tanto el aspecto ecológico como el aspecto de la población, que se vincula con el bosque aún sin ser únicamente sus dueños, sino como usted mencionó, pertenecer a un sistema de oportunidades que pues todos los recursos tangibles e intangibles de los bosques pueden proveer. Entonces, me parece que tenemos a la vista, nos ha planteado usted una serie, un abanico de posibilidades que normalmente las personas, y a veces ni siquiera los forestales, tenemos plenamente a la vista, pero que abren otras posibilidades que vienen a ser más prácticas, más reales, más objetivas y más útiles. Magnífico. Sí, quisiera hacer un comentario adicional ya que me Sí. abres la posibilidad con tu idea. Decía que llevamos más de 10 años trabajando en esto y a lo largo de ese tiempo hemos acumulado programas de manejo que han sido autorizados y están en práctica, que cubren una superficie superior a 120,000 hectáreas en varios estados. Algunos de esos lugares llevan más de 30 años de estar siendo manejados de esta manera. O sea que no es una idea teórica, es una idea que ustedes pueden ir a verla en sus efectos en el campo.
y ver cómo hemos redefinido, por ejemplo, para Jalisco, en la zona de Costa Alegre, toda esta parte que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Tomatlán, en esa zona, que es inmensamente productiva, estaba dominada por 3, 4 especies, algunas muy buenas, como la parota, pero después de las cortas que se han hecho con Gonzalo Curiel, hemos demostrado que la parota bajó de ser casi la mitad de la biomasa a ser algo así como 15%. Y aumentaron todas las especies comerciales, incluyendo la rosa morada, que es increíblemente delicada y valiosa y apreciada, pero muchas otras también. Entonces, ahora tenemos un bosque mucho más rico, mucho más, no solamente valioso, sino también ecológicamente enriquecido de una manera, vamos a llamarle, más democrática, donde hay mayor presencia de un montón de especies jaliscienses. Eso 30 años después. En el caso de la zona maya, pues tenemos ya varias anualidades en diferentes, tanto del lado de Campeche, del lado de Quintana Roo, en lugares sumamente productivos. Y ahí la gran sorpresa es que la gente estaba desanimada y se había ido alejando de la silvicultura. Ya no querían saber del aprovechamiento del negocio de la madera. Pensaban que estaban atrapados en una cantidad cada vez más pequeña de cosecha, con un mercado sumamente manipulado. Y ahora el problema que tienen es que tienen demasiada madera. Y ahora hay un montón de trabajo y están buscando por todos lados cómo hacer para mover toda la cosecha que les hemos conseguido. Con cambiar a un esquema que ellos realmente sí conocen muy bien, porque además tienen su área agropecuaria donde practican rosa tumba quema tradicional. Mover eso al bosque costó un poquito de trabajo porque el gobierno hizo un gran esfuerzo para que la gente entienda que tiene que separar la zona de cultivo de la zona forestal. Y cuando les pedimos que hagan labores de rosa tumba quema en el bosque, como que eso no les suena lógico. Pero los resultados son patentes, completamente espectaculares. Entonces tenemos casos ya concretos donde la gente está súper contenta con los resultados. Y hemos logrado una mayor apreciación de las partes económicas a través de demostrarles que lo que estamos manejando son los terrenos. Y estamos sacando un montón de madera y dejando el bosque enriquecido y con un potencial increíblemente más rico en términos ecológicos, en términos silvícolas, en términos de valor. Esto apenas con los predios que vamos empezando, ¿no? Y gracias al apoyo que tenemos de las autoridades, sobre todo a nivel federal, tanto CONAFOR como Semarnat y otras entidades, inclusive las entidades que trabajan la parte de, por ejemplo, de áreas protegidas y de otro tipo de responsabilidades que tiene la misma Semarnat. Realmente nos han apoyado porque han visto los resultados. Y todo esto está documentado y tenemos mucha investigación científica publicada. Entonces, estamos felices y estamos buscando estas oportunidades, como nos ofrece ahora Acampa, de poder hacer ruido, de decir, bueno, los problemas tradicionales del trópico tienen solución. Doctor, un tópico que usted mencionó de paso, que me parece importante no eh, obviar, es el asunto este de las oportunidades que ciertos eventos, siniestros, pandemias, etcétera, brindan al bosque y por ende a la gente que tiene relación con él, ¿sí? Y también hay otro planteamiento que usted hace que me parece muy importante, este contexto de tipo ecológico, de tipo geográfico y de tipo social, ¿no? Usted ha planteado diferentes condiciones en la zona maya, en Jalisco, etcétera, y sin duda, pues entendemos que hay una serie de condiciones que proveen la posibilidad de que el bosque evolucione en algún sentido, que en el discurso que usted nos ha comentado en este momento, pues viene a ser positivo
porque hay condiciones, no sé si de tipo social o de tipo cultural, o en fin, eso lo podrá explicar usted, que pues han hecho factible esta demostración de éxito que usted nos ha comentado. Entonces, creo que sería muy interesante si pudiera, por favor, cómo abundar sobre su experiencia en estos contextos diferentes de la zona maya de Jalisco y en otros lugares de la República, conforme a los resultados que se tienen a partir de la gente o del lugar. Muy bien, un favorcito, por favor, si me sacas de la presentación y regresamos a la pantalla de los que estamos en la sala. ¿Cómo no? Gracias. Voy a detener un poco la grabación y lo haremos.